Bueno, pues como decía, hola, buenos días. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al Colegio Tres Olivos por dejarnos meternos ahí durante una semana y estar trasteando con los chavales, porque la verdad fue una experiencia muy bonita y la que yo me lo pasé muy bien. Y luego también me gustaría dar las gracias a Fundación Vodafone por prestarnos el equipamiento y estar ahí dándonos soporte a la hora de realizar el experimento. Al hilo de lo que han comentado los compañeros de mesa, pues bueno, se ha hablado un poco ya de empoderar a las personas, cómo las TICs pueden favorecer a la inclusión en la educación, en la enseñanza, y también se ha hablado un poco del diseño para todos. Entonces, bueno, nosotros lo que pretendemos con StartID es hacer uso de estas cosas para que personas con discapacidad auditiva o sensorial, porque también abarcamos otro tipo de sensorial, pueda disfrutar del ocio, de la cultura y de la educación. La motivación de esto, ¿vale? Voy a ponernos en contexto, porque nosotros somos una empresa que venimos de la universidad, del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, y durante los últimos 5 o 6 años venimos estudiando cómo está el subtitulado, la audiodescripción en España, y un poco, bueno, sabemos las carencias que hay, lo que se puede hacer, y lo que intentamos hacer es eliminar estas barreras de comunicación que sabemos que existen mediante el uso de la tecnología. O sea, somos una empresa de base tecnológica, venimos de la universidad y apostamos por ello. La motivación que nos lleva a meter una aplicación móvil en el aula, ¿por qué no? Pues bueno, la motivación principal es porque los sistemas actuales de FM, sobre todo los analógicos, pues presentan muchos problemas de interferencias, cruce entre canales, y además pues presentan ruido con otras fuentes como pueden ser fuentes de electricidad, etcétera. Asimismo, bueno, pues de cara a los bucles magnéticos, parece que estoy nervioso, pero no estoy nervioso, es que tengo frío. O sea, sí que estoy aquí. Entonces, bueno, los bucles magnéticos perimetrales pues también presentan problemas de interferencias, sobre todo cuando tenemos varios en salas contiguas, unas arriba y otras abajo, pues normalmente se suelen inducir unas con otras. Y además, si nos centramos en el coste, lo que puede costar instalarlo, pues es una cosa que tiene un coste elevado, porque hay que hacer obra, hay que instalarlo, etcétera, etcétera. Y bueno, ya puestos a utilizar nuevas tecnologías y móviles, pues bueno, dijimos, bueno, pues ¿por qué no se puede almacenar los contenidos que se generan en el aula? ¿Por qué no los metemos en la nube? Sirve de apoyo para que luego las personas puedan pues estudiar en casa o compartirlo. Y bueno, pues planteábamos si realmente esta solución puede ser más económico y más eficaz que los sistemas actuales que hay. Vale, contada la motivación, pues ahora vamos a ver un poco cómo nace esto de decir, vamos a meternos con el móvil en el aula. Estamos ya previamente intentando meternos en el teatro con el móvil, que lo primero que dicen cuando empieza la obra es por favor apaguen sus móviles. Pues nosotros estamos intentando que gente que lo necesita lo tenga encendido. Entonces, bueno, desde 2011, desde finales de 2011, venimos desarrollando un proyecto que se llama Teatro Accesible, en el que intentamos pues acercar la cultura a personas con discapacidad sensorial. Es decir, hacemos subtitulado, audiodescripción, ofrecemos servicio de bucle magnético. O sea, hay teatros que tienen bucle magnético, pero hay una inmensa mayoría que no tienen. O sea, a lo mejor me estoy desviando un poco, pero bueno, como hoy tengo tiempo. Entonces, hay muchos sitios en los que no hay bucle magnético, entonces necesitamos o bien ofrecer las petacas tradicionales de FM o bien empezar a utilizar las aplicaciones móviles. En este contexto, pues bueno, teatro accesible, pues llevamos como 5 o 6 años, 6 temporadas, y lo que intentamos es adaptar obras de teatro a través de la tecnología. Dijimos, vale, esto que está empezando a funcionar en el teatro no lo podemos extrapolar al ámbito de la educación, y bueno, pues un poco lo que planteábamos era, igual que recogemos la voz de los actores o subtitulamos a los actores, ¿por qué no vamos a poder coger la voz del docente y de la misma forma se la transmitimos a los alumnos con discapacidad para que puedan escuchar lo que está pasando en el aula, ¿vale? Entonces, planteamos un escenario muy sencillo, ¿vale? Pues oye, al final el alumno se baja su aplicación móvil de casa y va al instituto o a la universidad. En este caso hemos hecho pruebas con alumnos de primaria y de secundaria. Y llega al instituto, se enchufa
con su aplicación, sin necesidad de estar pendiente de, oye, necesito la FM. O sea, un poco también lo que buscamos es dar independencia al usuario, porque también pasa en el teatro. Muchas veces la gente va al teatro, depende de una petaca, de si está el sistema de bucle encendido, etcétera. Entonces, un poco lo que buscamos es la independencia del usuario y que no dependa pues, de terceros para disfrutar de la cultura y, en este caso, de la educación. Ahí simplemente un poco el esquema de funcionamiento pues es bastante sencillo. Basta con tener un bucle individual de estos que te compras por unos 30 eurillos, lo puedes tener en casa y lo reutilizas para lo que te haga falta. Y ya está. Es decir, un poco lo que intentamos es abaratar costes. En este caso, tenemos un móvil que es del usuario y realmente el coste adicional vendría por adquirir la licencia del software, que claramente es mucho menor que instalar el bucle perimetral. Bueno, llegados a este punto dijimos, bueno, vamos a probar en el ámbito educativo. Y bueno, estuvimos una semana probando en el Colegio Tres Olivos, probamos con clases de inglés en primaria y con clases de geografía, historia y matemáticas en la ESO. Hicimos una evaluación un poco práctica, porque nosotros somos muy pragmáticos, al final somos una empresa y tampoco no tenemos nadie que nos financie así a grandes niveles. Entonces, bueno, fue un poco así como vamos a ir probando, prueba-error y a ver un poco qué cosas hay que ir mejorando, ¿vale? Planteábamos a los chavales 5 preguntas. 1, todas subjetivas, ¿vale? Es decir, no nos interesaba sobre todo su percepción de cómo era la aplicación, cómo era el uso, cómo percibían ellos el estar en clase con el móvil. Y en este sentido preguntábamos qué retardo había, es decir, cuánto tardaban en escuchar al profesor desde que el profesor estaba hablando, o mejor dicho, desde que movía los labios, qué retardo había hasta que él percibía la voz, con qué calidad o cómo de bien o mal entendía o no entendía al profesor. Y luego planteábamos 2 preguntas de si era capaz de seguir bien las explicaciones que el profesor estaba dando y complementariamente si la interacción con sus compañeros era buena o mala. Asimismo, como última pregunta también planteábamos cómo de bien o mal se utilizaba la aplicación, si era intuitiva, si no era intuitiva, si necesitaba algo más sencillo. Cierto es que al final estábamos hablando con nativos digitales y en ese sentido fue bastante bien. La evaluación, pues bueno, como os comentaba, estuvimos una semana y al final utilizamos estas clases de primaria y de la ESO y mediante cuestionarios. Empezaron siendo de autoevaluación, pero nos dimos cuenta que era mejor hacer entrevistas. Porque me acuerdo que el primer día los chavales, todo estaba muy bien, pero luego había cosas que no estaban tan bien. Entonces dijimos, bueno, yo te voy a ir preguntando y tú me vas respondiendo. O sea, entonces, ese cuestionario de evaluación pasó a ser entrevista, en el que estaban estas 5 preguntas y además una última de observaciones en las que el alumno nos podía decir lo que quisiera, un poco también para contrastar y que hubiera un poco de consistencia. Y bueno, simplemente la puntuación muy mala, buena, muy buena, en función de cómo era su percepción subjetiva sobre el parámetro evaluado. Estuvimos probando con 12 alumnos de entre 9 y 16 años, 7 de primaria y 5 de ESO, y 7 chicos y 5 chicas, ¿vale? Todos ellos presentaban sordera severa o profunda y todos necesitaban de ayudas para comunicarse, o bien implante o bien audífono. Y luego, así como apunte, pues bueno, la mayoría utilizaba apoyo mediante lectura labial y alguno de ellos, no sé si 2 o 3, conocían la lengua de signos, ¿vale? Después, durante las pruebas sí que nos dimos cuenta de que había 2 grupos cualitativos de alumnos. Por un lado, teníamos 3 alumnos que tenían implante coclear, que escuchaban bien, o sea, sin necesidad de ayuda adicional nada más que el implante, podían seguir perfectamente la clase, en una conversación no había problema. Y luego teníamos 9 alumnos que tenían implante o bien audífono vale, es que estaba leyendo otra cosa y no me tal. Que presentaban audífono y hacían uso de la FM como apoyo. O sea, en ese caso vimos que había dos grupos, ¿vale?
Entonces, llegados a este punto, ¿cómo planteábamos el esquema de aplicación de la herramienta? Pues bueno, tenemos el profesor y lo que hacíamos, le poníamos un portátil como si estuviéramos en el teatro, ¿vale? Empezábamos a capturar su voz y mediante una red wifi local que montábamos, hacíamos streaming de audio a los alumnos con su móvil. No estábamos durante toda la hora que duraba la clase, más que nada porque también nos interesaba comprobar cuál era su percepción con respecto al sistema actual. Entonces, empezaba la clase, empezaban con la ayuda que ellos normalmente utilizan, o bien la FM, o si había alumnos que no necesitaban, no la usaban. Llegados a mitad de clase, les decíamos que cambiaran al uso de la aplicación, probábamos como hasta que quedaban 10 minutillos para que acabara la clase y en esos 10 últimos minutos volvían al uso normal de la aplicación. Un poco también para, como digo, comprobar qué diferencia había entre cambiar o no cambiar de aplicación. Y poco más. Al profesor sí que es cierto que le dábamos un micrófono como de teleoperadora para recoger la voz cerca de la boca, porque también es cierto que, como he comentado antes, había clases que estaban dando al recreo, había mucho se nos han presentado diferentes esquemas de mucho ruido, poca inteligibilidad del profesor y, bueno, diferentes escenarios que no hemos considerado pero que han estado presentes, ¿vale? Resultados. Durante la semana que estuvimos, pues recogimos un total de 32 cuestionarios. O sea, es decir, cada vez que un usuario o un alumno probaba la aplicación, pues nos daba su feedback. Cierto es que estábamos cambiando parámetros y demás para ir cambiando el comportamiento del sistema. Y después de analizar los resultados, pues bueno, en general, más o menos, la apreciación de los parámetros evaluados ha sido buena, pero cabe destacar que el retardo presente que había entre que el profe hablaba y el alumno escuchaba, pues la apreciación era mucho o bastante. En general, como os comentaba también antes, la usabilidad, pues ninguno de los chavales tuvo problema con la aplicación, fue bastante bien. Y en general la interacción con el profe y con los compañeros, pues bueno, salvo cosas como cuando había que cantar alguna canción o cuando, porque eran de primaria y estaban cantando clases, o sea, estaban cantando en inglés, entonces, claro, si quiero escuchar al profe, pues claro, no escucho a los compañeros, entonces seguir la canción había cosas como que era complicado, pero bueno, cosas como esta que son puntuales, pero bueno. Y luego la calidad del audio, pues bueno, también cabe destacar porque, por ejemplo, uno de los días, así a modo de anécdota, uno de los chicos estaba con la FM y me acuerdo que tenía como mogollón de ruido que se estaba metiendo y le cambiamos a la aplicación y fue como decir, joder, ya no hay ruido. Claro, porque al final también eliminamos ese ruido que metía la FM al cambiar a la wifi y la verdad que la experiencia fue bastante positiva con ese chico. En general, líneas generales, resumiendo, el principal problema que se nos presenta es el retardo, ¿vale? Como voy a ver aquí, ya que en un 66% de los cuestionarios pues nos decían, oye, que había bastante. El problema que se planteaba era principalmente porque al tener el audífono, normalmente al tenerlo en posición M o en la que es la mixta, pues pasaban dos cosas. Escuchaban primero al profe directamente y luego por la posición T le escuchaban retardado. Estamos hablando de que eran 300 milisegundos o así, pero que eran bastante molestos porque al final lo único que hacíamos era empeorar la condición de escucha porque estábamos añadiendo un eco, ¿vale? En ese caso, que sobre todo se dio bastante con los alumnos del grupo 1, que no necesitaban ningún tipo de ayuda, nos dimos cuenta de que no hacía falta la aplicación. En los alumnos del grupo 2, cuando cambiaban a la posición T y eliminaban la escucha a través del audífono, o sea, la escucha directa, digamos, pues conseguíamos una mejor calidad de sonido a costa de eliminar la comunicación directa con los alumnos, porque claro, eliminamos la escucha, pero tenemos a través de la posición T lo que está diciendo el profesor. En ese caso, el retardo es asumible, porque no es mucho, pero no tenemos ese efecto de eco, pero se perdía un poco la interacción con los compañeros. Entonces, bueno,
había que buscar ahí una medida de compromiso entre uno y otro. Y bueno, y luego por otro lado, en general, como os acabo de comentar, los aspectos generales de la aplicación pues en general fueron buenos. Cierto es que la población de alumnos con los que hemos trabajado no ha sido mucho, pero bueno, nos interesaba sobre todo conocer cuál era el efecto del retardo, que era un poco con lo que estamos trabajando. Y bueno, de cara a trabajos futuros, estamos trabajando en optimizar el procesado de la señal para reducir este tiempo, y estamos planteando, tenemos un pequeño problema ahí, porque es tema nos pasa en el teatro, quién graba el audio de la clase, porque claro, esto es como ir al teatro y si el usuario puede grabar el teatro, tiene derechos de autor. Entonces estamos planteando que no sea el alumno el que grabe el audio, sino el profesor con su aplicación el que la grabe y luego la distribuya. También un poco por problemas de imagen, derecho y tal. Y bueno, y de cara también a un trabajo futuro, pues sustituir la aplicación de PC que le estamos dando ahora al profe, que es un poco engorroso montarle un PC y tal, pues por una aplicación móvil que es más cómodo, ¿vale? Y bueno, pues ya está. Muchas gracias.